José Luis Mendoza, gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hay elecciones municipales el próximo 15 de marzo y en esas elecciones municipales hay o están las perspectivas de resultados que pueden marcar alguna señal, no vinculante, pero sí alguna señal en cuanto a las preferencias electorales, voto a voto, porque aquí se gana voto a voto, para las elecciones de mayo. Ahora, después de esas elecciones municipales es cuando aquí se va a iniciar la campaña electoral hacia la búsqueda de la presidencia de la República. Es decir, que es cuando se van a activar de manera bien efectiva tanto el Partido Revolucionario Moderno, que es el principal partido de oposición, como el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, y es el partido entonces que va a pujar para poder reposicionar a su candidato, que en este caso es Gonzalo Castillo. Se tiene la impresión, la ilusión, con base en lo que ha salido en las encuestas, de que el Partido Revolucionario Moderno puede ganar las elecciones en primera vuelta. Bien, eso es algo aceptable, es algo que puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir. Ahora, si hacemos memoria, pudiéramos poner como ejemplo que la primera vez que aquí hubo una segunda vuelta, y la primera y única, y única, fue en el año 1996, cuando teníamos como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es el PRM, al más grande líder político que ha tenido la oposición en toda su historia. El doctor José Francisco Peña Gómez. Pero resulta que Peña Gómez en esas elecciones sacó una ventaja contra el candidato que quedó en segundo lugar de 7 puntos, pero alcanzó un 45.9%, es decir, un 46%. Y lo digo porque alcanzar más de un 50% no es tan fácil. Es más, no es que no es tan fácil, sino que es difícil. Solamente Leonel Fernández alcanzó más de un 50% estando en la oposición, enfrentando a un candidato en el gobierno, y fue porque el candidato en el gobierno tuvo la desgracia de que estaba en medio de una profunda crisis económica que afectó el bolsillo de la gente, que empobreció aún más a todos los niveles sociales de este país. A los más pobres los hizo más pobres esa crisis, a los de clase media los hizo pobres y a los de clase media alta los bajó a clase media baja y a los ricos los puso a temblar. Y como las cosas buenas que pasan en un gobierno se le pegan al gobernante de turno, también las cosas malas que pasan en un gobierno, aunque no tengan que ver directamente con el gobierno, también se le pegan al gobernante de turno. Y por eso el candidato de la oposición logró ganar con más de un 50%. Desde la oposición es dificilísimo alcanzar un 50% del electorado. Más si el partido de gobierno está dirigiendo el país en medio de una situación económicamente estable. Aquí puede haber una crisis institucional, aquí puede haber crisis de indignación de la gente por la impunidad, aquí puede haber indignación de la gente por los escándalos o las percepciones de corrupción, pero no así porque hay una crisis que esté afectando el bolsillo de la gente. Por lo tanto, si llegamos a las elecciones de mayo sin que haya aquí una situación de crisis económica, entonces el partido de gobierno tiene muchas posibilidades de reposicionarse, no para ganar las elecciones en primera vuelta, tal vez ni siquiera para alcanzar el primer lugar en primera vuelta, pero sí para pegársele al candidato que está en primer lugar, que en este caso es el PRM y Luis Abinader, y sí también para evitar que ese candidato que está en primer lugar alcance el 50%. Yo siempre he dicho que el esfuerzo que tiene que hacer el partido de gobierno, el PLD, es acercarse lo más posible al candidato del partido de la oposición. Porque en efecto el partido de la oposición está en primer lugar. Ahora, si ese partido de la oposición no alcanza el 50% en las elecciones de mayo y el partido de oficialista termina en segundo lugar pero cerca, que es lo que muy probablemente suceda, porque hoy día el partido de gobierno está en una posición difícil, es cierto, pero es el partido de gobierno. Y aquí no debemos olvidar, y lo saben los dirigentes políticos, aunque estén apasionados de la oposición, que el partido de gobierno tiene 4 o 5 puntos ganados 2 días antes de las elecciones.
Eso son, o sea, ¿Por el uso de los recursos del Estado? Si tú tienes una ventaja, no por el uso de los recursos del Estado, por ser el partido de gobierno, o si tú quieres ponle el uso de los recursos del Estado, ponle el apellido que tú quieras. Ahora, la experiencia ha dicho, y lo saben los dirigentes de la oposición, que cuando tú tienes una ventaja frente al partido de gobierno de 10 puntos, tú tienes que calcular que esa ventaja es de 6 puntos. Porque hay 4 puntos que se te van a diluir faltando 48 horas para el día de las elecciones. Eso lo saben los dirigentes de la oposición. Eso no es un asunto que yo me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué pasa en un escenario? Y vuelvo y repito, el escenario del año 1996, para poner un ejemplo, donde el más grande de todos los líderes que ha tenido la oposición en toda su historia no pasó de un 46%. El que quedó en segundo lugar, que fue Leonel Fernández, quedó con un 38.9%. Por lo tanto, la ventaja era de 7 puntos de Peña Gómez sobre Leonel Fernández. Sin embargo, en la segunda vuelta hubo negociaciones que permitieron que Leonel Fernández ganara y se le fuera entonces adelante a Peña Gómez. Yo no estoy diciendo, yo no te interrumpí en tu comentario, Eddie Alcántara. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir en las elecciones que vienen. Lo que sí estoy diciendo es que en las elecciones que vienen es muy difícil que el candidato de la oposición alcance el 50%. Por lo tanto, aquí es muy seguro que va a haber una segunda vuelta. Ahora, ¿qué necesita el partido de gobierno? Ni siquiera ganarle esa primera vuelta al candidato de la oposición, sino simplemente acercársele. Y vamos a suponer que el candidato de la oposición saque un 46%, como sacó Peña Gómez en el año 1996. Y que el candidato del partido oficial saque un 43% y que la ventaja sea de 3 puntos porcentuales. Entonces ahí hay que negociar para la segunda vuelta. Eso da par de 3. Ahora, si el candidato de la oposición saca un 46% y el candidato del oficialismo se queda en un 30%, entonces ciertamente ahí no va a haber segunda vuelta, porque al candidato del oficialismo no le quedaría otra decir, bueno, señores, no vamos a sacrificar una segunda vuelta con una diferencia de 15 puntos porcentuales. Por lo tanto, aquí va a haber segunda vuelta, pero el candidato de la oposición necesita ganar esa segunda vuelta esa primera vuelta mucho a poco. Ganar esa primera vuelta mucho a poco para poder tener la garantía de que va a ganar en segunda vuelta, o la garantía de que no va a haber segunda vuelta, porque entonces el gobierno bien pudiera decir, bueno, señores, ya la ventaja fue muy amplia. Pero si la ventaja no es amplia, entonces ahí hay que negociar. Yo escuchaba a Eddie Alcántara al principio del segmento decir que no hay garantías de que en un escenario de segunda vuelta el partido reformista, el líder del partido reformista, no hay garantía de que el líder del partido reformista negocie a los fines de la segunda vuelta y de que los demás seguidores de ese partido van a seguir esa línea. No hay garantías de eso. Bueno, como tampoco entonces hay garantía de que en un escenario de segunda vuelta, en una competencia un poquito cercana entre el candidato de la oposición y el candidato oficialista, cuando se negocie con Leonel Fernández, que va a quedar en tercer lugar, todos los que voten por Leonel Fernández van a seguir la línea de Leonel Fernández. No hay garantía de eso. Pero no solo que no hay garantía de eso, sino que en un escenario de segunda vuelta, ¿quién negocia, señores, en un escenario de segunda vuelta? Es el que queda en primer lugar y el que queda en segundo lugar. Aquí nos estamos haciendo ilusiones de que Leonel Fernández no se sienta en una silla junto con Danilo Medina. Es verdad. Ahora, en un escenario de segunda vuelta o en un escenario de primera vuelta donde el candidato de la oposición, del oficialismo quede cercano al candidato de la oposición y que entonces haya aquí posibilidades de que el PLD pueda negociar bien para la segunda vuelta, esa negociación la va a hacer Gonzalo Castillo. Porque el presidente Danilo Medina, como quiera que sea, incluso está inhabilitado para el futuro. Y aparte de eso, el que va a perfilarse como presidente de la República hacia una segunda vuelta es el candidato. Por lo tanto, la negociación se le deja al candidato. Nosotros sabemos cómo están las relaciones entre Leonel Fernández y Danilo Medina, pero no sabemos cómo están las relaciones entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. O no sabemos, porque todavía no lo sabemos, no lo conocemos, la capacidad de negociación que tiene Gonzalo Castillo. Por lo tanto, aquí es improbable lo que puede pasar hacia una segunda vuelta en caso de que el candidato de la oposición no alcance el 50% y no pase en primera vuelta, como se están haciendo ilusiones los que apoyan al candidato de la oposición.
Es verdad que Luis Abinader está en primer lugar. Y es verdad que Luis Abinader ha crecido. Ahora, lo que no es verdad es que Gonzalo Castillo está en un tope. Lo que no es verdad es que el candidato de la oposición, enfrentando a un candidato del oficialismo, tenga la seguridad de que va a pasar con más de un 50%. Lo que no es verdad es que el candidato de la oposición, el candidato del oficialismo, que hoy está en una posición difícil, va a seguir en esa misma posición difícil de aquí a mayo, porque es el candidato del gobierno. Entonces, el escenario de mayo es un escenario impredecible en este momento. Ahora, si se llevan de las encuestas y se hacen ilusiones, bueno, porque se acomoden, pero traten de no acomodarse mucho para que no vaya a ser que el resultado, voto a voto, venga diferente a lo que se está pensando que va a ocurrir con base en encuestas hechas recientemente y publicadas también muy recientemente.